La primera pregunta que surge entonces en esta clase de consulta es respecto de la confección de la tabla de intervalos de clase para datos agrupados, para el ejercicio del trabajo práctico que estaban realizando. Y la duda concreta que plantea María es por qué tiene una corrección en el armado de los intervalos de clase, en donde ella plantea que el primer intervalo es 43,2 a 52,3, el segundo es 52,4 a 61,5, el que sigue 61,6 a 70,8 y así sucesivamente. Y ha tenido una corrección en donde le han indicado que le falta restar y le falta sumar a los límites inferiores y superiores 0,05 kilogramos. Era esa la consulta, ¿verdad, María? Sí, sí. Bien. Entonces yo voy a hacer la siguiente pregunta. Si nosotros miramos esto, esta tabla que tenemos ahí, y resulta que una persona pesa, registramos el peso, y pesa 70,82 kilogramos. ¿En qué intervalo de clase lo ubican? ¿Se entiende la pregunta, no? Yo estoy contando cuántas personas tengo para cada intervalo de clase, tengo todos los registros, y resulta ser que me aparece una persona que pesa 70,82 kilos. ¿Dónde lo ubico? Entre 70,8 y 80. Pero no tengo ningún intervalo que sea 70,8 a 80. Fíjate que un intervalo es de 61,6 hasta 70,8 y el otro de 70,9 hasta 80. Tengo como una especie de hueco, y lo voy a poner así entre comillas, entre 70,80 kilogramos y 70,90 kilogramos. Por eso es que yo no sé dónde poner una persona que pesa 70,82 kilos. Entonces, no están mal calculados los límites de los intervalos. El límite inferior y el límite superior de los intervalos que han armado ustedes es 43,2, 53, 52,3. Voy a poner algunos nomás, 52,4, 61,5, 61,6, 70,8, ahí llego al que quiero, 70,8, 70,9, 80,0, ya que está completo, 80,1 y 89,2, 80,1, 89,2, 89,3, 98,4, y el último, 98,5, 107, 98,5, 107,6. Ahí hay un errorcito porque fíjate que estamos hablando, no, está bien, 70,8 y está planteado como 107,8, 107,7, perfecto. Esos son los límites inferior y superior que están calculados con Sturges, que estaban bien calculados, todo perfecto. Lo que pasa es que yo, para poder tapar estos huecos, lo que hago es calcular el límite real inferior y el límite real superior de cada uno de los intervalos. ¿Y qué hago? Trato de completar ese hueco, porque cualquier individuo que pese entre 70,80 y 70,90, yo no sé en cuál de estos dos intervalos ubicarlo. Para eliminar eso, entonces, para solucionar ese problema, lo que creamos son los límites reales, inferiores y superiores, que se definen el límite real inferior, que va a ser igual al promedio entre el límite, vamos a poner límite real inferior, y vamos a poner de la clase 4, que es la que estamos hablando nosotros. Límite real inferior de la clase 4, de esta de acá, que es la que nos está preocupando en este momento. Ese es el límite inferior
límite inferior de la clase 4 más el límite superior de la clase 3, de la clase anterior, dividido 2. Es decir, hacemos como una especie de promedio entre este valor que estoy marcando y este valor que estoy marcando acá. Eso, fíjense que ustedes en esta cuenta a nosotros nos daría, vamos a escribirlo, 70,8 más 70,9 dividido 2. Si hacen esta cuenta, les va a dar 70,85. O sea, justito el promedio entre 70,80 y 70,90. 70,85. Ese sería el límite, y lo voy a escribir acá, límite real inferior de la clase 4. ¿Se entiende el cálculo que hice? ¿Se entiende el cálculo que hicimos de dónde salió este 70,85? Bien, perfecto. Este límite real es límite real inferior de la clase 4, pero a su vez, es también el límite, vamos a poner así, a su vez este 70,85 es el límite real superior de la clase anterior, de la clase 3. Es decir, 70,85 también lo pongo como límite real superior de la clase anterior. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una especie de continuidad entre los límites. Fíjense que el intervalo de clase 3 terminaría en 70,85 y el intervalo de clase 4 comenzaría en 70,85. Y así puedo calcular de esta manera, haciendo los promedios entre esos límites, todos los límites reales inferiores, y me quedaría una continuidad sin esta especie de huecos que marcábamos hace un rato. Entonces, completo ahora los límites reales, a ver si ustedes se dan cuenta. ¿Cuál sería el que va entre, en vez de 61,6, que es el límite inferior, cuál sería el límite real inferior de ese intervalo? ¿Cuál sería el número que tengo que colocar en este casillero? Pueden habilitar el micrófono, no hay ningún problema, porque la idea es conversar, y somos poquitos, así que no hay problema. Ahí se sumó Valentina también. Hola Valentina, buen día. Perfecto, me contestan en el chat 61,65, está muy bien, porque ¿de dónde sale este 61,5? Ahora los voy a escribir en rojo. 61,55, perdón, 61,55. Porque es el promedio entre 61,5 y 61,6. ¿Está? Perfecto, perfecto. Veo que María lo entendió. 61,55. Y ese 61,55 es también el límite real superior de la clase anterior. Muy bien. ¿Cuál es el límite real inferior de la segunda clase? Tiene que ser el promedio entre 52,3 y 52,4. O sea, 52, Mi duda es, ¿dónde ponemos en la tabla eso? ¿O no se pone? Sí, es en una tabla, esto no va, a ver, esto es en la tabla de trabajo, porque nosotros tenemos dos tablas. Tenemos una tabla para mostrar, que la tabla para mostrar es la que nosotros tenemos que mostrar los intervalos, la frecuencia, que es como esta que tenés acá, que está muy bien, y hay otra que es mucho más grande, que es la tabla de trabajo. Tiene muchísimas más columnas, y nos sirve a nosotros para hacer cálculos, de los cuales después vamos a sacar la información. Todavía no hemos trabajado con cálculos en datos agrupados. Por eso es que no hemos armado una tabla de trabajo grande. Simplemente nos hemos concentrado en esto, en mostrar cuántos tenemos, o sea, mostrar la frecuencia relativa y mostrar la frecuencia acumulada. Hasta ahí llegamos nosotros. ¿Se entiende? ¿En cuál iría? ¿En cuál iría cuál? No entiendo. ¿En cuál iría qué cosa? ¿Esto que estamos calculando ahora? Sí, sí. Esto que estamos calculando ahora iría en la tabla de trabajo
pero también puede ponerse acá en la tabla de frecuencia. Igual ahora vamos a aclarar un poquito esta situación, y yo les voy a comentar todo, pero la pregunta primero fue por qué aparecía esto de sumar y restar 0,05. ¿Qué número iría acá en vez de 52,4? Que sería el promedio entre este número y este número que tenemos acá. Bien, 52,35. Bien, María. Y ese 52,35 también lo repito acá. Es decir, este es el concepto del límite real inferior y del límite real superior. Es como para decir, bueno, no tengo dudas, no me puede quedar un hueco entre 70,80 kilogramos y 70,90 kilogramos. Porque ahora sé que si tengo alguno de 70,82, tiene que ir sin dudas en este intervalo de clases, y no en el otro. Tiene que ir en el tercero y no en el otro. Es decir, lo ubico en el tercer intervalo. Yo creo que se entiende este concepto. Después paso a explicar lo que dijo Sofi, que está bien, que no contradice lo que hacemos nosotros. Esta es la explicación de por qué existen los límites reales. ¿Esto se entiende? Nuestros datos están expresados con un decimal. Por ejemplo, tenemos un dato, si me pueden decir alguno de los que tienen en el trabajo práctico, cualquier valor. Por ejemplo, acá tenemos uno que dice 56,7. Si están viendo mi pantalla y dice 56,7, uno de los datos que tenemos. Bueno, si yo tengo un dato que dice 56,7, entonces quiere decir que mis datos están expresados efectivamente con un decimal. ¿Qué es lo que hago yo? Si construyo los intervalos como lo habían hecho ustedes, obviamente que los intervalos les quedan construidos con un decimal. Entonces digo, ¿cuál es la diferencia que tengo entre dos valores consecutivos del peso, si es que están expresados con un decimal? Por ejemplo, entre 56,7 kilogramos, ¿y cuál sería el valor que sigue inmediatamente a 56,7 si estoy expresando con un decimal? 56, ¿se entiende la pregunta? 56,8, bien Agustina. Si estoy trabajando con un decimal de 56,7 paso a 56,8, después pasaría a 56,9 y después pasaría a 57,0 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuánto tengo de diferencia entre 56,8 y 56,7? ¿Qué obtienen por resultado cuando hacen 56,8 menos 56,7? Sí, la diferencia es 0,10. Ese sería el tamaño del hueco que hablábamos hoy, que nos queda porque si tuviéramos a alguien que pesara 56,72, 56,74, 56,77, no podríamos ubicarlo. 0,1, 0,10, 0,100 es exactamente lo mismo porque la diferencia está en un solo decimal. ¿Está? Entonces tenemos 0,1 o 0,10 o 0,100 como expresan ustedes. Y ese hueco que existe entre los que están, por ejemplo, pintados en amarillo, 70,9, 70,8, yo lo tengo que distribuir y debo distribuirla entre ambos intervalos. O sea, tengo que darle un poco para el que está antes y un poco para el que está después. La mitad para el que está antes y la mitad para el que está después.
¿Y cuánto es la mitad de 0,10? No, 0,5 no. La mitad de 0,10 es 0,05, muy bien. Entonces, por eso decimos que a los límites superior e inferior le tengo que restar al inferior 0,05 para construir este real, y le tengo que sumar al superior 0,05 para construir el otro límite real. Pero no es que siempre sumo 0,05 o resto 0,05. Depende de esto, depende de cómo estén expresados nuestros datos. Si nuestros datos están expresados con un decimal, es decir, que entre uno y otro hay una diferencia de 0,10, en ese caso yo tengo que sumar y restar 0,05 a los límites de los intervalos para obtener los reales. Solo en este caso. Completo la tabla y después les cuento mejor. Entonces, si mi límite superior es 80 para el intervalo de clase 4, el límite real superior será 80,0 más 0,05 y entonces nos dará como resultado 80,05. Es decir que nuestros límites de intervalos que están expresados igual que los datos tienen un solo decimal, nuestros límites reales tienen un decimal más. Y ese decimal más es la mitad que existe entre uno y otro. Por eso el decimal que agregamos de más es 5, y por eso decimos sumamos 0,05 a los superiores o restamos 0,05 a los inferiores. Acá 80,1 menos 0,05 da 80,05, es decir, que tiene que coincidir este valor con este valor que tenemos acá. ¿Cuál será el límite real superior para la quinta clase? Que tengo 80,1, 89,2. Y bueno, a 89,2 le sumo 0,025 y obtengo 89,25. Valor que repito como límite real inferior y construyo el límite real superior de la otra, que en vez de 98,4 será 98,45, valor que repito aquí. 98,45. De esa forma yo construyo todos los límites reales, inferiores y superiores, ya sea haciendo el promedio entre los inferiores y superiores que hablábamos hoy de un intervalo y el que sigue, o agregando o restando 0,05 en este caso. Pero me faltan aún construir estos dos. ¿Cuál será el límite real superior de la última clase? Porque acá no tengo uno que siga para hacer el promedio. ¿Cómo hago entonces? ¿Qué les parece? A ver una respuesta. 107,7 no puede ser porque sería el mismo. Tengo que hacer, bueno, ahí no sé si sería una indicación de sumar que pone Gretel, pero yo tendría que sumarle al límite superior que tengo, que es 107,7, tengo que sumarle también 0,05. Y entonces el límite real superior del último intervalo será 107,75. De la misma forma que los demás, todos me tienen que quedar conformados con la misma cantidad de decimales. Entonces, última pregunta de esta tabla. ¿Cuál será el límite real inferior de la primera clase? Haciendo exactamente lo mismo que hicimos para el último que encontramos recién. La clave está en esto, ¿no? Que tengo que sumar y restar, lo voy a escribir acá, sumar o restar, depende cuál sea el límite, 0,05. Sumar o restar 0,05.
¿Cuál será este valor? 43,15, muy bien, porque a 43,2 le resto 0,05. Y así construyo los límites reales. Yo lo único que quiero que les quede claro es que no siempre sumo y resto 0,05, no siempre ocurre esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Fíjense lo que voy a escribir ahora. Nuestros datos ahora cambiamos y están expresados, nuestros datos están expresados sin decimales. Sin decimales. Por ejemplo, 56. Listo. Entonces, ¿cuál será la diferencia que yo tengo entre dos valores consecutivos si yo estoy expresando sin decimales? ¿Cuál será la diferencia? Si un peso es 56, el que le sigue será, si estoy expresando sin decimales, ¿se entiende la pregunta? Bien, la diferencia es 1. La diferencia es 1. ¿Cuál es la mitad de esa diferencia? La mitad de 1, lo escribo yo, 0,5. Entonces, ahora, para mis datos, para construir los límites reales, yo debo sumar o restar a una tabla, por ejemplo, a ver si podemos poner por aquí, a una tabla en donde yo tenga expresados mis pesos así. Vamos a suponer 54, este era 52, 54, 61, 62. Estoy inventando, 54, acá vamos a poner 63, acá vamos a poner 64. 54, vamos a poner así. 53, 54, 63, 64, 73, 74, 75, 74, 83. Bueno, hasta ahí llegamos, no necesito. Yo tengo esa tabla ahora. Tengo esos intervalos que los armé con Sturges. ¿Cuál sería el límite real inferior de la primera clase? Muy bien, 42,5. Porque ahora, como mis datos son enteros, es decir, no tienen decimales, la diferencia entre uno y el consecutivo, como veíamos recién, es de 0,50. Entonces yo tengo que sumar y restar 0,5 solamente. Y por supuesto que no tengo necesidad de hacer el promedio. El promedio es el concepto de cómo se arma el límite real inferior o superior. Yo simplemente mirando estos valores puedo construir mi tabla sumando y restando ahora 0,5. Pero sí tengo que tener en cuenta que a veces resto 0,5, a veces resto 0,05 y otras voy a tener que restar con más decimales. El concepto que sí debe quedar, me parece claro, es que los límites reales tienen que tener un decimal más que los límites comunes. Y estos límites inferiores, para transformarlos en reales, entonces les agrego un decimal más y ese decimal más siempre es 5. Entonces, fíjense, 53, armo los superiores, que es más fácil, 53,5, 63,5, 73,5 y 83,5. Una vez que armé los superiores, digo, bueno, el real inferior, tiene que ser igual al real superior anterior, o sea, a 53,5. Y no me preocupo en restar. Este tiene que ser igual al otro, 63,5, y este tiene que ser igual al otro, 73,5. Y así me quedan armados los límites reales superiores. Ahora bien, ¿qué se puede mostrar en la tabla?
Y esto es discutible, o sea, por eso tiene que ver con la corrección que les hizo Sofía. Primero quiero saber si esto último se entendió, que me pongan que sí o que no en el chat, antes de pasar a explicar lo otro. Perfecto, muy bien. Yo digo, si yo veo una tabla de este tipo, yo no le haría ninguna corrección y diría, para mí está bien que la expresen de esta manera. ¿Por qué? Porque los pesos que nosotros tenemos, la información de los pesos, corresponden a valores con un solo decimal. No tienen ustedes en esa tabla que se les suministró en el trabajo práctico valores como este con 2 decimales. Solamente tienen de un decimal. Entonces, si tienen valores con un solo decimal, no se les va a producir este problema de pensar dónde coloco, porque está clarito. Si uno pesa 61,5, lo voy a ubicar en este intervalo. Pero si pesa 61,6, lo voy a ubicar en este otro intervalo. Y de acuerdo a la información que ustedes tienen, que el dato peso está expresado con un solo decimal, no se me produce ningún problema. Pero supongamos que ustedes por ahí a la tabla la armaron de esta otra manera. Supongamos que ustedes arman una tabla que dice 43, 53, después de 53 a 62, de 62 a 71, y de 72 a 80 kilogramos. Supongamos que arman eso como límites, ¿está? Como límites inferiores y superiores. En este caso, ¿cuál sería el límite real de esta segunda clase? ¿Cuál sería el límite real? No caigan en la trampa, piensen. Y si quieren hablar, hablen, les habilito el micrófono, no hay problema. O lo habilitan ustedes. ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuál es el límite real de esta segunda clase? Arriesguen, no hay problema. 52,5 dice Gretel. Yo lo voy a escribir acá y lo vamos a discutir. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con que este límite sea 52,5? A ver qué opinan las demás. ¿Qué opina Agustina? Agustina cree que sí. ¿Quién más tengo acá en el aula? Valentina. ¿Qué opina Valentina? María se está sumando recién, así que no le vamos a preguntar. Valentina también cree que sí. Bueno, si hubiésemos estado haciendo una apuesta, perdían todas. Miren, por eso es importante tener en cuenta lo que es la definición de un límite real. El límite real, por ejemplo, para la clase 2, que es la que nosotros estamos viendo, va a ser la suma del límite inferior de la clase 2 más el límite superior de la clase anterior, que es el 1. Es decir, para armar este límite, yo tengo que tener en cuenta este y este. Hacer el promedio de los dos. ¿Qué pasa cuando hacemos el promedio de los dos? ...53 más 53 sobre 2. ¿Cuánto da 53 más 53 dividido 2? Es una cuenta muy sencilla. 53, efectivamente. Ese es el límite real inferior de la clase 2 que coincide con el límite real inferior de la clase 1. Es decir, nuestro límite no es 52,5, sino que es 53. ¿Por qué sucede esto?
Porque los límites inferiores y superiores están armados de forma continua. Fíjense que no existen huecos ahora. Me piden una opinión a mí, yo prefiero que la tabla quede armada de esta manera, en donde el límite inferior no coincide con el superior. Es decir, de la forma en que está presentada en el trabajo que entregaste. Y los límites reales yo lo usaría para la tabla de trabajo solamente. Esa sería la aclaración. Yo diría, no corrijas el trabajo práctico, está bien, los límites reales los usás para la tabla de trabajo en cosas que vamos a ver más adelante y que todavía no trabajamos, que es el cálculo de medidas de resumen para datos agrupados.